O por ponerles otro ejemplo muy gráfico, ¿no? España, por razones obvias de su cercanía con el continente iberoamericano, pues siempre ha mostrado una especial sensibilidad para cualquier crisis o para cualquier, digamos, tratado con los temas iberoamericanos. Y sin embargo, es lógico que un sueco no lo tenga tanto en la cabeza, o un danés, por poner un ejemplo. Francia ha mostrado siempre una gran sensibilidad hacia la política africana, porque ha sido una área de influencia histórica para Francia. Y sin embargo, pues hay otros muchos países, que, como Irlanda, por poner un ejemplo, que no tienen ningún interés en particular dentro de la política en el continente africano. Bueno, son ejemplos de por qué esa falta, digamos, de elementos comunes, pues provoca en muchas ocasiones una divergencia. Solo hay una excepción que me atrevo a decir. Es la política de cooperación internacional. La política de cooperación internacional ha sido un éxito dentro de la Unión Europea y lo sigue siendo. La Unión Europea es el territorio, el mayor donante del mundo. En proyectos, en dinero, en porcentaje con respecto de su presupuesto, en diferentes territorios del mundo, pero la política de cooperación internacional ha sido un éxito. Y por cierto, ha sido un éxito acompañado de mucho consenso. Y eso, la política de cooperación internacional, es una forma de hacer política exterior también. Con lo cual hay que recalcar. Y el último elemento, pero yo creo que muy importante a reflejar es, y que está en boca de todos, es la crisis de valores en la Unión Europea. Desde el año 2000, la Unión Europea, como les decía, no tiene propiamente una constitución, pero sí aprobó una Carta de Derechos Fundamentales que se imaginarán ustedes que es una política de derechos fundamentales que no, perdón, una Carta de Derechos Fundamentales que no es muy distinta de cualesquiera otros derechos sobre los cuales hay un gran consenso dentro del territorio europeo. La Unión Europea siempre ha predicado que digamos, su territorio es un territorio que puede dar ejemplo en materia de derechos fundamentales. Y estos derechos fundamentales, al final, son consecuencia de nuestra tradición histórica, política, filosófica, cultural y religiosa. De hecho, es muy frecuente que se diga que la civilización europea es fruto de la filosofía griega, del derecho romano y de la religión cristiana. No digo de la religión católica porque es verdad que hay un fortísimo componente protestante, tanto calvinista como luterano, etcétera, en muchos sitios. Y la Unión Europea ha sido un éxito, por ejemplo, en su estado del bienestar. Desde los años 40, la Unión Europea ha sido un ejemplo de poner en práctica unos derechos de los que, por cierto, su país es precursor, como fue la Carta de Querétaro a principios del siglo XX, que fue el primer texto constitucional que verdaderamente recoge la segunda generación de derechos, los derechos económicos, sociales y culturales, que luego replica la Constitución de Weimar alemana. Pero la Carta de Querétaro es el padre, digamos, de los textos constitucionales en la materia. Ahora, la puesta en práctica, es verdad que ha sido el territorio europeo el que la ha puesto en. Y eso supone un colchón, digamos, muy costoso, pero un colchón, por ejemplo, en situaciones de crisis como la que hemos y estamos viviendo, fruto del COVID-19, desde el punto de vista del reconocimiento de una asistencia sanitaria, de un servicio de desempleo, de nuevos fenómenos como el ingreso mínimo vital, digamos, de mecanismos de soporte por parte del Estado para hacer frente a este fenómeno, ¿no? Ahora bien, este modelo del bienestar está y progresivamente va a estar en crisis. Y va a estar en crisis por un problema fundamental, que es el problema económico.
es la sostenibilidad económica de algo de lo que los europeos nos sentimos muy orgullosos, como es el estado del bienestar. Y el problema es que este estado del bienestar se convirtió, o se montó, se configuró sobre la base de una pirámide poblacional tradicional, es decir, como su propia denominación indica, con una forma de pirámide. La realidad es que los europeos estamos consiguiendo que la pirámide se invierta. Y estamos consiguiendo que la pirámide se invierta por algo muy malo y por algo muy bueno. Por algo muy malo, que es la bajísima tasa de natalidad que tenemos en el continente europeo. Los europeos no tenemos hijos. Tenemos una tasa de natalidad ridícula, que única y exclusivamente se mantiene en los Estados miembros gracias a la inmigración. Los inmigrantes que vienen a países como España, Francia, Bélgica, Italia, tienen muchos más hijos, y menos mal, que lo que tenemos los europeos que vivimos aquí. Eso es fruto de muchos motivos, ¿no? que sería muy largo de explicar y tiene un componente sociológico, económico, etcétera, muy grande. Pero es una realidad y eso impacta directamente en el estado del bienestar. Y luego hay un segundo motivo que explica esa pirámide invertida hacia la que vamos, que les mencionaba, que en este caso sí, es una noticia muy buena, que es el aumento de la esperanza de vida. Y es que los europeos vivimos cada vez más. En gran medida, por cierto, por ese estado del bienestar, por tener unas condiciones de salud, unas atenciones médicas muy buenas. De hecho, ahora mismo, a título de ejemplo, España es el segundo país del mundo con una esperanza de vida más alta, por encima de los 80 años, solo superado por Japón. Los europeos vivimos mucho y dentro de los europeos, los españoles en particular, vivimos mucho. Bueno, eso es algo en sí mismo muy bueno, ¿no? Que podamos vivir muchos años. Pero estos dos factores, la tasa de natalidad tan baja y la esperanza de vida tan alta, hace que la pirámide poblacional bajo la cual se concibió el estado del bienestar se esté invirtiendo. Y la previsión es que en 2050 solo un 50% de la población esté en edad laboral. Y nuestro modelo de bienestar está basado en que la gente que hoy en día trabajamos, a través de nuestras cotizaciones a los sistemas de previsión y de seguridad social, somos los que pagamos, entre otras cosas, las pensiones de las que hoy se dan a nuestros mayores. Cosa que me parece muy bien. Hay mucha gente equivocadamente que en Europa piensa que lo que hoy día pagamos, contribuimos cada uno de nuestro salario a la seguridad social es lo que acumulamos para el futuro. No, no, no. Lo que pagamos hoy es con lo que se paga a nuestros mayores. Y esperemos que nuestros hijos sean los que paguen nuestras pensiones. El problema es que si nuestros hijos, les pongo un ejemplo, si en lugar, como en el caso de mi familia, por ponerles un ejemplo totalmente cercano, que somos 7 hermanos, yo tengo 2 hijas. Es pura matemática. Extrapolen ustedes. O tengo 2 hijas muy brillantes, muy brillantes, muy brillantes, muy brillantes, que ganen muchísimo dinero, o está complicado por pura matemática. Bueno, simplemente un ejemplo real. Un 30% de la población tendrá una edad superior a los 65 años. Los 65 años en el continente europeo es la media a la cual se jubila la gente. ¿Cuál es el debate que hay ahora encima de la mesa? Señores, hay que jubilarse más tarde. Y tiene lógica. Por 2 motivos. En primer lugar, porque hay muchas profesiones en las que perfectamente puedes estar trabajando después de los 65 años. Hombre, si una persona trabaja en la construcción, en una mina, etcétera, pues bastante esfuerzo físico han hecho como para que se les deje descansar.
Pero un catedrático de universidad no puede estar trabajando a los 68, a los 70 años. Un juez no puede estar a los 72 años trabajando. Perfectamente. No solo eso, sino que tendrán mucho que aportar. Bueno, esta es otra de las crisis, digamos, con las que nos encontramos dentro del esquema europeo. ¿Y Perdón, aquí qué hacemos? yo Porque de momento... Sí, tengo una pregunta sobre eso, pero no sé si adelante. ahorita el momento. Ok. Bueno, tengo dos preguntas sobre este tema de la política natalista. La primera es si ante esta crisis inminente, que eso es común a la Unión Europea, existe una política natalista o al menos está discutiendo común, la primera. Y la segunda es digo, yo sé que quizá puede ser un debate no terminado o no concluido, pero si dentro de ciertas visiones se considera que este resultado de bajar la tasa de natalidad haya sido propiciado por el Estado, ¿no? Y si existe, o sea, si eso es parte de la crisis de valores de la Unión Europea. A ver, respecto a la primera pregunta, al menos existe conciencia del problema. ¿Vale? O sea, verdaderamente que el problema de natalidad existe es algo generalizado. Desde el punto de vista de políticas que fomenten la natalidad, no me atrevo a decir porque no conozco todos los países desde el punto de vista del gobierno. Lo que sí que el problema está identificado. ¿Vale? Yo no veo, honestamente, es una visión muy personal, no veo una apuesta decidida. Es decir, nos cansamos de decir eh, que hay un problema, pero no veo que se cree un entorno favorable para políticas de natalidad. Respecto a la segunda cuestión, ¿el Estado ha tenido algo que ver? Uf, eh, es muy complejo responder. Para mí hay muchos factores que han tenido que ver y el Estado es uno más. El Estado es uno más, pero hay muchos factores sociales, culturales, económicos, educativos, estatales, de políticas públicas. Hay muchos factores, muchos, muchos. Daría para un debate larguísimo. Ya sé que no estoy dando una respuesta concreta, es decir, yo creo que el Estado ha tenido su papel, pero hay muchos otros factores, muchos otros factores. Y además con sociedades muy distintas, ¿vale? Con sociedades muy distintas. Eh, es que nos iríamos a mucho. Si quieren, el próximo día lo tratamos un poquito más despacio y yo, bueno, alguna reflexión sobre este tema tengo. Perdón que no dé una respuesta más concreta, pero es que pues, nos daría para mucho tratar. Pero la respuesta corta es políticas. Yo creo que la conciencia del problema existe. Las políticas, a mi juicio, a día de hoy son todavía muy tímidas. Dos, desde el punto de vista de factores a tener en cuenta, el Estado ha tenido algo que ver, pero hay muchos otros factores para explicar este fenómeno. Y ante esta situación, digamos, disculpe, ante esta situación de crisis, ¿qué se está haciendo dentro de... Ay, perdón. ¿Qué se está haciendo dentro de... o qué opciones tenemos? Pues aquí hay tres opciones. Una Europa a dos velocidades. Esto se ha dicho. Oye, si hay determinados Estados miembros que lo que quieren es seguir más para adelante, fortalecer sus elementos de nexo, sus elementos comunes, vayamos a ello. Y el que se quiera quedar atrás, pues que forme una Unión Europea bis. Hay una segunda opción mucho más drástica, que es salir de la Unión Europea. Y hay una tercera opción, que es por la que yo creo que la mayoría de los estados apuestan, que es fortalezcamos la Unión Europea. Miren, yo he estado muy negativo hasta ahora, pero también les voy a poner ahora una reflexión, digamos, positiva. Mira, la Unión Europea, más allá de todo lo malo que he puesto encima de la mesa, es una historia de éxito. Miren, en primer lugar, de éxito del régimen democrático.
en 1945, antes de existir la Unión Europea, no más de 6 países podían considerarse democráticos. Hoy día todos los países de la Unión Europea son democráticos. La prosperidad económica, había pobreza en muchos países. Acabamos de salir de una guerra mundial. Hoy hay 19 billones de dólares, billones europeos, si me permiten, de Producto Interior Bruto en la zona de la Unión, en la zona de la Unión Europea a pesar de la crisis. Y como les decía, Europa ha sido un continente en el que durante siglos, piensen ustedes en un solo siglo de la historia en el que en el continente europeo no nos hayamos matado. No hay ninguno, salvo este. La historia de la Unión Europea es una historia en la que, por lo menos, aunque solo sea por eso, no nos hemos matado en los últimos 70 años. Hubo la excepción de la guerra de los Balcanes, pero no eran países de la Unión Europea en ese momento. Por lo menos no nos matamos. Discutimos mucho, pero no nos matamos. Miren, ¿qué pasos hay que dar? En primer lugar, hay que ser menos burocrático y más efectivo. Una de las cosas que se le reprocha mucho, esto es muy típico de todas las administraciones, pero a la Unión Europea se le reprocha en particular. Oiga, tome usted las decisiones más rápido. Les estoy simplificando, porque vamos un poquito justos de tiempo, pero les estoy simplificando. Una crisis de liderazgo. Miren, yo soy español, pero les voy a decir una realidad. La Unión Europea ha funcionado cuando ha habido un equilibrio entre Francia y Alemania. Francia y Alemania son los pilares sobre los que se asienta la Unión Europea, son los dos grandes países de la Unión Europea. Cuando hay un equilibrio entre Francia y Alemania, la Unión Europea ha funcionado. Cuando se ha desequilibrado, no ha funcionado. El déficit democrático. Hay que acercar las instituciones a los ciudadanos. Esto es un mantra, ¿eh? Seguro que ustedes en su país pues también viven la crisis política y que los ciudadanos y que los políticos están muy alejados de la realidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, por cierto, de eso se aprovechan muchos movimientos populistas. Una de las grandes preocupaciones que existe ahora mismo en Europa es la caída que hay de los partidos políticos tradicionales. El auge de partidos extremistas y de partidos euroescépticos, particularmente de la extrema derecha. Hay países como en Hungría, en Polonia, donde gobiernan. Hay países donde ha habido un crecimiento, como es el caso de Francia, crecimiento muy grande. Y hay países donde por primera vez en los últimos 40 años, como es el caso de España, tenemos a un partido de extrema derecha en el Parlamento Nacional. Y eso viene en gran medida porque los partidos políticos tradicionales han perdido mucha fuerza. Cuidado, los partidos políticos tradicionales se tienen que preguntar por qué han perdido fuerza. Al final han ido dejando un espacio político del que se han aprovechado movimientos de extrema derecha y también movimientos de extrema izquierda, que ya existían también. Lo dejo ahí como reflexión, porque por primera vez en la historia europea, por primera vez, lo que se llama la gran coalición, es decir, la suma del Partido Conservador Europeo, que agrupa a todos los partidos, digamos, del centro-derecha, y la suma del Partido Socialista Europeo, que agrupa a los partidos del centro-izquierda, no suman la mayoría absoluta en el Parlamento Europeo. Han crecido los partidos verdes, con un fuerte componente ecológico, han crecido los partidos de izquierdas, han perdido los partidos de extrema derecha, partidos que, por cierto, tienen un fuerte componente euroescéptico. No hay que se quieran ir de la Unión Europea, sino que lo que quieren decir es,
se ha ido demasiado rápido en la Unión Europea. Hay que contar más con la opinión de los Estados. Esta es una de las grandes crisis que tiene la Unión Europea. Y en gran medida ha sido porque a los ciudadanos no se les ha explicado las bondades de la Unión Europea. Miren, yo la diferencia que veo con los chicos hoy de 18 o 20 años es que cuando a mí hace más de 20 años me preguntaban qué es la Unión Europea, yo decía que una maravilla. Porque yo he vivido la Unión Europea teniendo que enseñar mi pasaporte al cruzar la frontera francesa. Y ahora yo me puedo ir hasta la frontera rusa sin tener que enseñar un solo documento. Yo he vivido, como les decía, el tener que ir con 5 o 6 diferentes tipos de monedas aún por el viaje que tenía que hacer. Ahora me encuentro con que yo, con una sola moneda, me puedo mover por 19 países. Yo he visto como, por ejemplo, los estudiantes, la inmensa mayoría de los estudiantes universitarios de la Unión Europea tienen el programa Erasmus, en virtud del cual se pueden ir a estudiar a una universidad durante un año a una universidad de cualquier otro estado de la Unión Europea. Eso es una historia de éxito, pero es una historia de éxito que desgraciadamente nuestros jóvenes han visto que se les daba hecha y no valoran lo que implica la Unión Europea. España, por ponerles un ejemplo, y disculpen, porque lógicamente es el país que mejor conozco, tiene la mejor red de trenes de alta velocidad del mundo, proporcionalmente a su territorio. Eso en gran medida es gracias a la Unión Europea y a la solidaridad, por cierto, de nuestros vecinos europeos, que sí nos han dado dinero. Y mucho. Y ahora, desde hace unos años, pues es a España el que le toca ser solidario con otros países, fundamentalmente del este de Europa. Bueno, hechas estas reflexiones, voy un poquito más rápido. Otro elemento clave es evitar la confusión con el Consejo de Europa. Esto es desde el punto de vista simplemente para que ustedes lo tengan claro. Una cosa es la Unión Europea y otra cosa es otra organización internacional que es el Consejo de Europa. Paradójicamente, el Consejo de Europa es una organización más antigua, de la que actualmente forman parte, se crea en el año 1949, y actualmente forman parte nada más y nada menos que 47 países. Todos los países geográficamente del continente europeo, con la excepción de Bielorrusia. Y tenemos hasta 6 estados observadores, que son Canadá, Estados Unidos, Israel, Japón, México y el Vaticano. Son estados observadores, es decir, que pueden participar en los debates, pero no pueden votar, para entender. Bueno, es una organización internacional, esta sí, una organización internacional más al uso, muy enfocada particularmente a temas de derechos humanos. No me detengo, simplemente para que ustedes tengan clara la diferencia entre el Consejo de Europa y la Unión Europea. Les decía que uno de los principales motivos de preocupación o de crisis en los últimos años, les decía 3. Por un lado, la crisis económica y financiera, que fue global, la crisis del Brexit, que es muy nuestra, y la del COVID, que ya como estamos yendo fuera de tiempo, pues ya el miércoles les cuento por dónde estamos enfocando esta materia por tocar un tema de actualidad. Pero sí que me quiero detener en el Brexit, porque creo que es bueno que se conozca, les he contado los elementos de crisis, por qué nuestros queridos amigos británicos, o no tan queridos, ahora que no me oyen, se han ido. Se han querido ir. Cuidado, les digo, los europeos no queríamos que se fueran. ¿Vale? Más allá de la broma que acabo de hacer, nadie en la Unión Europea quería que los británicos se fueran. Son muy particulares, pero nadie queríamos que se fueran. Les pongo un ejemplo. Les he dicho antes que España es el segundo destino turístico del mundo, con más de 60 millones de turistas que visitan nuestro país todos los años hasta que se produjo la pandemia.
el 23% de los turistas que visitan nuestro país son británicos. El principal país al que nosotros exportamos nuestras frutas, verduras, etcétera, es el Reino Unido. El Reino Unido, el país donde más propiedades, más casas tienen los jubilados británicos es España. Porque a los británicos les gusta mucho venir a disfrutar del sol y muchos ahorran durante su vida para cuando se jubilan retirarse en España. Y además es un turista muy bueno, es un turista que deja dinero. El hecho de que ellos no formen parte de la Unión Europea complejiza toda esta relación. Entre otras cosas, introduce los derechos de aduana. De nuevo. Por ejemplo. Les pongo ejemplos. ¿Por qué se fueron? Pues mire, se fueron por muchos motivos. Este es un análisis, no me detengo, pero básicamente por la inmigración. Había una gran queja de exceso de inmigración de ciudadanos de otros países de la Unión Europea, particularmente polacos. Por el crimen. Bueno, fundamentalmente por relaciones de las autoridades judiciales. Por el comercio. Fíjense que casi la mitad de las exportaciones que el Reino Unido hace son a países de la Unión Europea. Las finanzas, el trabajo, el peso de la influencia, la defensa. Bueno, había muchos elementos a tener en cuenta. Pregunta de adivinanza. ¿Creen que se votó en todo el Reino Unido, del que forman parte Irlanda del Norte, Escocia, Inglaterra y Gales, de manera proporcionalmente igual? ¿Sí o no? Venga, estamos al final. Mójense. Yo veo que no. Algún sí. Es que como no les veo a todos, algún sí, algún no. Alguien que se moje. Bueno. Nada, no les pongo en el brete. Ahora responderé. Segunda pregunta. ¿Quiénes creen que votaron a favor de quedarse o a favor de irse? ¿Los mayores o los jóvenes? ¿A favor de quedarse quiénes creen? Los jóvenes. Los jóvenes a favor los de mayores. quedarse. Los mayores a Quedarse, favor de mayores. quedarse. Los mayores quedarse y los jóvenes irse. Al Los revés. mayores ¿no? quedarse y los jóvenes irse. Bueno, ahora vamos a las respuestas. Miren en el voto geográfico, ¿vale? Para que se hagan una idea, el sí era un sí al Brexit, ¿vale? Es decir, lo azul era irse, ¿vale? Para que se hagan una idea. Fíjense cómo fue el resultado global, ¿eh? El 51,9% decidió irse. Es una decisión complicada, ¿eh? Porque no es el 90% de los británicos que votaron quisieron irse. No. El 51,9% de los británicos que quisieron irse se fueron. Eso bueno, es llamativo, ¿no? Fíjense que particularmente a favor de irse, pues los que más fueron Inglaterra, salvo esa zona amarilla del sur que pueden ver ahí, que principalmente es Londres. La ciudad de Londres estaba a favor de quedarse, ¿no? Y luego claramente a favor de quedarse en la Unión Europea, Escocia. Y también Irlanda del Norte. Bueno, donde las mayorías eran más grandes.
Y desde el punto de vista de edad, pues hay alguno de ustedes que ha acertado, pero la mayoría se han equivocado. Los jóvenes estaban radicalmente a favor de quedarse en la Unión Europea. Fíjense, entre los 18 y los 24 años, casi el 75% de los jóvenes votaron a favor de quedarse. Y sin embargo, la gente más mayor, de 65 años, fundamentalmente de más de 65 años, fueron los que estaban. Fíjense, es que la gráfica es muy clara. Eran los jóvenes los que en este caso percibían las ventajas de estar en la Unión Europea. Dice Cristina, los jóvenes tuvieron una baja participación. Bueno, la participación en general fue baja, no solo de los jóvenes, ¿no? Pero bueno, si queremos hacer, y una mayoría del 75% no se explica solo por la participación. Pero si queremos hacer un resumen rápido del Brexit, digamos que sería fundamentalmente que el voto rural y de la gente mayor fue el que se quiso ir. El voto urbano y de la gente joven fue partidario de quedarse. Lección aprendida también, ¿no? Bueno, el proceso del Brexit ha sido muy complicado, muy farragoso, extraordinariamente complicado, sobre todo para los británicos. Sobre todo para los británicos. Muy difícil y nos quedan muchos años de transición porque hay muchos acuerdos comerciales, muchas políticas, muchas leyes que han dejado de estar en vigor en Reino Unido, etcétera, y mucha complejidad. Yo, como quedan solo 10 minutos, yo si les parece, y me gustaría detenerme, el próximo día no me importa empezar, aprovechando que estamos, con contarles un poco, bueno, dentro de ese tercer elemento de crisis, como ha sido el fenómeno de la pandemia, pues contarles un poco cómo se ha afrontado desde aquí en su doble vertiente de sanitaria y económica, ¿no? Punto de vista por introducir ese elemento de actualidad. Y a partir de aquí me pongo a su disposición, como dicen ustedes, me pongo a la orden de todos ustedes para, pues si tienen cualquier pregunta, pues simplemente abran el micrófono y adelante, ¿no? Tenemos 5 minutitos todavía, ¿no, José Ignacio? Eso es, todavía tienes algo de margen. Pues adelante, yo me pongo a su disposición, aunque imagino que ya... si no tienen preguntas, puede ser una de dos, o que he estado muy aburrido, o que me explico como Los Ángeles. Siempre me tomaré esta segunda por si acaso. Bueno, yo tengo una pregunta y es, bueno, ya había como algunos indicios de que eran los jóvenes los que querían permanecer en el Brexit, pero dada, o sea, un 51% es una participación muy baja, o sea, como para una decisión de este calibre. En el Reino Unido se ha discutido la posibilidad de hacer un nuevo referéndum para detener la salida No, muy buena pregunta. Se ha planteado, ¿eh? Y hubo quienes dijeron que bueno, que la participación había sido tan baja, que por qué no celebrábamos un referéndum dentro de un año. Aquí no se pueden cambiar las reglas del juego. Esto no vale de, oye, yo tengo una votación y si no sale, pues voto otra vez. Por lo menos habrá, yo no descarto que puedan volver el día de mañana, pero por lo menos habrá que dejar pasar un tiempo. Pero también por la propia Unión Europea, ¿no? Porque si no, pues las reglas del juego parecen adulteradas, ¿no? Pero no lo descarto, nunca lo descarto. Y ojalá pudieran volver, es para matarlos, pero ojalá pudieran volver, ¿no? Sí que es verdad que yo creo que los británicos se equivocaron en una cosa. Una decisión de esta importancia, desde todos los puntos de vista económico, político, social, cultural, una decisión de tantísimo calibre, debería de tener unos requisitos mínimos de participación y una mayoría cualificada a efectos de tomar la decisión. Una decisión de este calibre por un 51-49, a ver, yo les cuento la realidad. Nadie
nadie nos creíamos que iba a ganar el Brexit. Nadie. Yo les cuento a título anecdótico. Yo me acosté con más o menos las previsiones de las encuestas diciendo que iba a ganar el Remain, ¿no? Como le decía. Cuando me desperté por la mañana, me froté los ojos varias veces. Dije, Jorge, que estás dormido, no pasa nada. No estás viendo bien. No nos lo creíamos. Y las autoridades británicas no se lo creían, lo que había ocurrido. Desde el punto de vista de las preguntas, ¿cree que la Unión Europea tiene fecha de caducidad? No. No. Yo creo que la Unión Europea es un proyecto irreversible. Podrá modularse, podrá cambiarse alguna cosa, pero la Unión Europea es un proyecto irreversible. Es un proyecto irreversible. ¿El futuro de la Unión Europea cómo lo visualiza? Esta sí que es de nota. ¿Cómo lo visualizo? A ver, yo lo visualizo volviendo a su espíritu tradicional. Cuando digo volviendo a su espíritu tradicional, yo no visualizo la Unión Europea como un Estado federal. Es decir, la Unión Europea ni ha sido, ni es, ni va a ser nunca un Estado. Va a ser una organización internacional con muchas cesiones de soberanía, pero creo que estamos empezando a rozar los límites en muchos aspectos. Entonces, es un mecanismo muy interesante de cooperación en muchos aspectos, de integración, me atrevería a decir, muy útil, pero no creo que llegue nunca, entiéndame la expresión, no creo que vaya a haber nunca un primer ministro europeo, para entendernos, como tal, un presidente europeo como tal, ¿no? Con poderes ejecutivos. No me lo creo. No lo creo. Porque tenemos muchos elementos comunes, pero tenemos también muchas diferencias. En muchos aspectos, no solo en lo cultural, que es obvio, sino en otros muchos aspectos. En estos años han promulgado leyes modernas que los ponen a la cabeza de Europa en muchos asuntos. La principal aportación de España a la Unión Europea. Pues miren, me voy a lanzar con una de las cosas que he mencionado. El concepto de ciudadanía europea. Esa fue una idea española. O los fondos de cohesión, que fueron un instrumento financiero que se creó con la finalidad de ayudar particularmente a aquellas regiones o a aquellas zonas que tenían un PIB per cápita inferior, con la finalidad de que pudieran ir subiendo de nivel y hasta el momento en el momento en el que subían de nivel se había logrado el éxito y se dejaba de hacer. Les pongo un ejemplo, cuando estos fondos de cohesión se crean a principios de los 90, que yo creo que ha sido cuando España más ha aportado a la Unión Europea, España tenía, les estoy hablando de memoria, pero más de 10, más de 12 de las 17 comunidades autónomas estaban en un nivel que requerían ayuda por parte de la Unión Europea. Hoy solo quedan 2 regiones y están en proceso de salida. Eso es un éxito de la Unión Europea. La entrada de nuevos miembros como Ucrania pueden hacer más tensas las relaciones con Rusia. ¿Cómo la ve la Unión Europea? Este es uno de los temas más difíciles que hay ahora mismo, pero me atrevería a decir en geopolítica internacional, ¿no? Que son las relaciones con Rusia. Las relaciones con Rusia de la Unión Europea en estos últimos años y en la época actual están extraordinariamente tensas. Extraordinariamente tensas. A ver, la Unión Europea siempre ha tenido claro cuál es su gran aliado desde el punto de vista geopolítico, que son los Estados Unidos. Pongamos un paréntesis con nuestro amigo Donald Trump, pero la Unión Europea siempre ha tenido muy claro hacia dónde mirar desde el punto de vista de alianza. Con Rusia hemos tenido relaciones complicadas y que se han acrecentado en los últimos años por factores en los que Rusia nos ha enredado y por factores en los que nosotros hemos enredado a los rusos.
A ver, a Rusia no le hace ninguna gracia que Letonia, Lituania y Estonia, que son zonas de influencia claramente por su parte, sean miembros de la Unión Europea, miembros activos de la Unión Europea. A Rusia no le hace ninguna gracia que Polonia sea un Estado miembro de la Unión Europea. Y en el que además, por cierto, odian a los rusos. Yo les pongo un ejemplo muy gráfico. Yo tuve la oportunidad de comer en una ocasión, en mi época en el Congreso, al lado del que entonces era el alcalde de Varsovia. Y él me decía que uno de los idiomas que hablaban perfectamente sus hijos era el ruso. Y decía que sus hijos se enfadaban con él porque su padre les obligaba a hablar en ruso. Y le decían, papá, pero ¿por qué nos hablas en ruso si siempre has odiado a los rusos? Y dice, porque la diferencia está en que yo aprendí el ruso porque me obligaban. Tú vas a aprender el ruso como un ejercicio de tu libertad. Es decir, son conscientes de la influencia que tienen de Rusia, pero se construyen contra Rusia, frente a Rusia. Ucrania. A ver, Ucrania se ha optado más por la vertiente de la OTAN, digamos, para entenderlo, que por la vertiente de la Unión Europea. Y esto es muy sencillo. Para ingresar en la Unión Europea tú tienes que tener unos determinados estándares, en muchos aspectos. Ucrania no cumple ninguno. De administración, de sistema judicial, de derechos humanos, de economía. Ninguno. ¿El día de mañana podrá ingresar? Pues sí. A día de hoy no. A día de hoy es imposible. Son las 9 de la noche, no sé qué horas allá. Las 2 de la tarde, las 14 son. Sí. Pues nada. Pues miren, ustedes a almorzar y yo a cenar. Pues muchas gracias por su atención. Espero les haya resultado un poquito interesante. Y nos vemos el miércoles, donde será un gusto volver a estar con todos ustedes y continuaremos con el tema.